Está con nosotros Patricia Muñer, diputada nacional. ¿Cómo andas, Patricia? Gracias por venir. Bien, muy bien, gracias a ustedes. ¿Cómo estás viendo toda esta situación de la República Argentina de cara a lo que puede ser la segunda ola ya? Bueno, por supuesto con mucha preocupación, digamos, y de alguna manera pidiendo a la población que se cuide, ¿no? Creo que hay algunas irresponsabilidades por parte de ciudadanos y ciudadanas, el tema de las reuniones, las fiestas, la falta de cuidados y demás, y me parece que entre todos y todas tenemos que ayudar, digamos. Hay una situación de falta de conciencia, ¿no? Esta situación. Sí, yo creo que sí, y además hay una estigmatización. Yo la vez pasada, cuando empezaron el tema de las fiestas, decían, bueno, pero es la juventud, es la juventud. Y yo creo que hay muchísima juventud que se cuida muchísimo y que los más desconsiderados y desconsideradas son de todas las edades, digamos. Sí, sí. Hay adultos que comprenden bien la situación y sin embargo no hay cuidados para nada, ¿no? Todavía uno ve en la calle gente sin barbijos, sin cuidados, como si no fuera ya una costumbre. Hace un año claro, ya que llevamos el barbijo, tendríamos que estar todos acostumbrados a salir a todos lados así, ¿no? Más allá de las famosas fiestas clandestinas, que sobre todo los fines de semana tenemos la novedad, bueno, hubo una desbaratada, entre comillas, este fin de semana acá en Santa Fe, donde después además se encontraron estupefacientes, entre otras cuestiones, también en la provincia de Entre Ríos. Pero uno, esta falta de toma de conciencia lo ve en la calle. Yo recién lo contaba fuera del aire. Ayer la costanera de la ciudad de Santa Fe, domingo a la tardecita noche, había hasta un club de salsa bailando, ¿no? Con más de 50 personas, todos juntos, y después una feria. Y uno miraba alrededor y se da cuenta que la verdad que no se nota que estemos extremando los cuidados como lo están pidiendo muchas autoridades, ¿no? Exacto, en la calle es donde más descuido se ve, porque en los lugares cerrados hay todo un protocolo que cumplir y demás. Y me parece que en la calle la gente anda libremente, sobre todo cuando empezó el verano, empieza el calor y la gente sale más, y hay gente que está confiada en que cuando venga el invierno todos nos vamos a volver a encerrar y nos vamos a cuidar. Y me parece que es complicado, porque uno ve en la calle gente libremente, y esa calle va a los comercios, circula, se sube a un transporte y demás. Yo te quería preguntar, Patri, vos sos nacida y criada en Santa Fe. Soy nacida en San Justo y criada en distintos pueblos de la provincia. Bueno, pero bien santafesina, bien provinciana, digamos, en el buen sentido de la palabra. Vos que estás viviendo una experiencia de legisladora en Buenos Aires, ¿advertís que hay un trámite de la gestión que tiene que ver más con lo porteño y lo conurbano que con la mirada integral del país? Bueno, en líneas generales hay muchas cuestiones que tienen que ver con la concentración en Buenos Aires, digamos, de muchas actividades, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, en actividades virtuales, incluso presenciales y demás, de los gremios en general, incluso del mismo Congreso y demás, donde se concentra todo o está pensado para la gente que vive en Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, nosotros, los diputados que somos del interior, tenemos que ir hisopados, tenemos que ingresar al recinto hisopados con hisopado negativo, digamos. Entonces ahí se complica, porque el hisopado en la Cámara es el día anterior y nosotros estamos en territorio, claro, hay que ir con más tiempo, con un montón de actividades que tienen que ver con la participación federal, con el federalismo a veces. En algunas cuestiones patinamos en el discurso, digamos, ¿no? Porque no todo está pensado federalmente, digamos. Creo que la virtualidad ayudó a muchas actividades para que sean más federales, para que se amplíe a las provincias, pero está más enfocado, digamos, ahí. De hecho, cuando empezó el tema de la pandemia, el enfoque era qué pasaba en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, cuando sabíamos que en otras provincias, como la nuestra, la cosa se estaba agravando también. Y otra circunstancia que que es más universal, digamos, porque un aula con 20 chicos en Santa Fe es muy parecida a un aula con 20 chicos en Florencio Varela o en Quilmes o en San Justo. Más allá de las cuestiones culturales, son 20 personas adentro de un espacio físico. ¿Se puede, con tu experiencia como docente y como sindicalista, se puede complicar ahora en la llegada del frío la aplicación de los protocolos?
Sí, seguramente se puede complicar. Nosotros lo que siempre planteamos desde que se empezó a hablar de la presencialidad de las escuelas, en las escuelas dijimos, a la primera luz amarilla todos tenemos que saber que las decisiones se retrotraen, se retroceden las decisiones. Es decir, todo el mundo pedía presencialidad, nosotros celebramos que podamos volver al ámbito escolar, porque ese es el ámbito donde siempre hemos trabajado y donde están los niños y las niñas, pero el tema es que a la primera llamada de atención hay que tener cuidado. Por lo que nosotros estamos viendo ahora, los chicos son los primeros en respetar los protocolos, en cuidarse mucho. Yo tengo hijas que van a la escuela y lo dicen claramente, que hay mucho cuidado y demás. Ahora, tenemos que ver este tema del aumento de los contagios, donde podemos volver a tener situaciones así. Incluso el año pasado, cuando se hablaba de la vuelta a la escuela, la misma UNICEF decía que había hecho una encuesta donde muchos padres tenían temor de que sus hijos vuelvan a las escuelas, por eso algunos planteaban la no obligatoriedad, porque hay miedo, hay familias donde hay personas en grupo de riesgo, entonces hay un temor. Yo lo que creo es que hasta ahora la situación está controlada, pero si los casos aumentan y demás, va a haber que tener muchísimo cuidado de no retroceder en las decisiones. Y los protocolos va a haber que cumplirlos más que nunca, porque con el tema de las escuelas lo que planteaban es, bueno, en la escuela debe circular la menor cantidad posible de gente. Personal docente, alumnos, alumnas, no padres, madres, abuelos, abuelas que van a buscar a los niños, transportistas. Todo eso se complica y todos esos niños después vuelven a un hogar en el que puede haber también contagios, ¿no? Pasamos un poco a la agenda legislativa. Bueno, media sanción, algo que se preveía de alguna manera al proyecto de ganancias. Dos o tres cuestiones que puedas resaltar de este nuevo proyecto. La suba del piso a 150.000 pesos para trabajadores y trabajadoras que perciban menos de ese monto, y a 8 jubilaciones mínimas para jubilados, esto es 160 y algo de mil pesos. A partir de ahí, algunas modificaciones de cuestiones para desgravar. Fundamentalmente, no entra más dentro del impuesto a las ganancias, dentro del cómputo, el aguinaldo, que era una cuestión que venía siendo solicitada desde hacía tiempo, y algunas modificaciones como viáticos y movilidad, pagos de lo que se llaman guarderías infantiles, se desgrava doblemente hijo con discapacidad. En líneas generales, bueno, se incluyó a último momento fallo de caja, que es un plus, un adicional que cobran trabajadores bancarios, empleados de comercio y demás. De todos modos, nosotros siempre seguimos insistiendo desde los gremios que el salario no es ganancia. Lo dijimos siempre claramente, es una contraprestación, es el pago por nuestra fuerza de trabajo, digamos, no es ganancia y no debería pagarlo ningún trabajador. De todos modos, esto nos parece que es un avance porque 1.300.000 trabajadores y jubilados más o menos van a dejar, un poquito más de 1 millón de trabajadores y algo más de 200.000 jubilados van a dejar de pagar. Pensar igual que con este panorama y en este contexto inflacionario no es lo mismo hoy que lo que va a ser dentro de un año, donde probablemente haya que aplicar algún tipo de revisión nuevamente, ¿no? Seguramente. De todos modos, el piso se va a ir modificando en función de los incrementos salariales planteados por el RIPTE, pero claro, es un beneficio, digamos, hoy en día para el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, que además es retroactivo el 1 de enero de este año, por lo tanto van a tomar el ejercicio completo y quienes hayan aportado en estos meses se les va a devolver. Esto no anula ni impide ni invalida las discusiones paritarias. No quiere decir que porque vamos a tener unos pesos más quienes aportamos no necesitamos incremento salarial. En realidad, la situación hoy está exigiendo dejar de pagar impuestos a las ganancias, incremento salarial y control de precios y de tarifas, digamos, como para tener más controlado, digamos, el poder adquisitivo de los salarios. Está Pau esperando para hacer una pregunta, pero quiero hacer otra vinculada a esto que decís. Con Vicentín, los que éramos totalmente neófitos en términos de esquemas financieros de las empresas, descubrimos que durante mucho tiempo, principalmente en la gestión de Macri, cualquier pool económico podía poner todo su gran caudal de ganancias en empresas offshore.
Vicentín es un claro ejemplo, la pusieron en Uruguay, la pusieron en el Caribe, la pusieron en Europa, lavaron en Paraguay, creando sociedades de grupo, pero en lugares donde no se pagan impuestos. ¿Cuándo se va a poder avanzar, Patricia, una reforma tributaria seria que alcance a todos estos grupos? Bueno, en todas las intervenciones en la Cámara y en líneas generales los legisladores de todos los bloques planteaban eso, la necesidad de una reforma tributaria integral, donde paguen los que más tienen, donde los que menos tienen paguen menos, y donde se controle ese tipo de situaciones. Ahora, por ejemplo, los jueces no pagan impuestos a las ganancias, salvo aquellos designados a partir del 2017. Si hoy pagaran todos los jueces, ese monto es igual al que van a dejar de pagar los trabajadores. Es decir, el impacto fiscal que va a tener, unos 42.000, 43.000 millones de pesos, eso mismo pagarían los Lo contó jueces. Casareto la semana pasada. Claro, entonces pasa por esa cuestión de... Ahora, no debería ser un discurso, todos dicen necesitamos una reforma tributaria integral. Bueno, hay que empezar a discutir. Claro, es un año electoral, algunos van a decir no, no conviene. Sí. Bueno, nosotros entendemos que es el momento para empezar a discutir esas cuestiones que tienen que ver con injusticia y con inequidad, digamos. Al final está pagando el que menos tiene, los que más tienen evaden, digamos. Cuando hablábamos el año pasado y votamos el aporte solidario a las grandes fortunas, decíamos eso. El que tiene fortunas extraordinarias como 300, 400 millones de pesos, que aporte 2 o 3 millones de pesos no le hace nada. Porque además esas fortunas se han hecho de esa manera que vos planteás, ¿no? Evadiendo impuestos, negreando trabajadores, despidiendo trabajadores, dejándolos en la calle, es decir, todo fuera de la ley, digamos. Y me parece que es un momento en que la gente reclama justicia y equidad en esas cuestiones. Por eso es que todo el mundo, digamos, aprobó, salvo 3 legisladores que se abstuvieron, todos aprobaron el tema de la modificación de impuestos a las ganancias porque es un acto de... Ahora, hay que seguir avanzando, ojalá podamos seguir modificando. No es la mejor ley, es la ley posible en este momento, es lo que se podía de alguna manera trabajar y seguiremos avanzando en ese sentido. Pero hay una necesidad clara de decir, bueno, que los jueces paguen, que los empresarios blanqueen su situación económica, porque el ciudadano de a pie, como se le dice comúnmente, paga sus impuestos, no evade, tiene los descuentos correspondientes en sus salarios y demás, y está esperando algo de justicia en ese sentido. Desde Paraná te consulta a nuestra compañera Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, diputada. Yo quería preguntarle por la ley de educación ambiental que fue tratada también en la sesión del pasado sábado. Yo creo y considero de que, sobre todo en el litoral argentino, a partir de diferentes situaciones concretas, como lo ha sido, por supuesto, la situación de las quemas durante el año pasado, cuestión que afectó no solamente a Santa Fe, sino también aquí en Entre Ríos, a Victoria, a Paraná también y muy fuertemente, uno ve que hay una mayor conciencia ambiental en general, ¿no? Pero ¿de qué manera esperan que esto pueda llegar a repercutir también, sobre todo pensando en el área académica específicamente? ¿Y en cuáles o en qué niveles está proyectado también esta educación que recientemente fue sancionada por los diputados y diputadas nacionales? Bueno, el tema de la educación ambiental no es un tema ajeno a las escuelas en general. El tema del ambiente es un tema que en las escuelas se está trabajando desde hace mucho tiempo y los niños y niñas sobre todo son muy conscientes de esa situación y organizan actividades y demás en ese sentido. Lo que esta ley pretende es justamente la promoción y la concientización a pleno de la importancia del cuidado del ambiente y que el tema de la educación ambiental sea un tema transversal. Es decir, no debe ser, como en líneas generales se considera, un tema que se trata, por ejemplo, en ciencias naturales. En realidad debe ser un tema transversal donde todos los actores del sistema educativo estén comprometidos para que justamente poder atender y poder estar atentos a ese tipo de situaciones como están pasando en las imágenes, digamos, donde
mucha gente dice, uy, qué preocupación, pero nadie hace nada. Lo vemos sobre todo en la provincia de Córdoba y demás. Hay una necesidad de promocionar el tema. También se planteó la necesidad de toda la capacitación para docentes en esta cuestión y articular con distintos organismos de los estados, del Estado Nacional y de los estados provinciales, para que realmente el tema de la educación ambiental no siga siendo un tema que se trata un par de días al año en un grado escolar, sino que sea realmente un tema transversal. ¿Qué quiero decir? Que todos traten y se ocupen de ese tema. Obviamente que tiene que haber también compromiso de los gobiernos para ocuparse de la cuestión. Se está trabajando en el Congreso una serie de proyectos más que tienen que ver con el ambiente. El año pasado votamos la modificación de la ley de fuego y se está trabajando en todo lo que tenga que ver con el ambiente, con humedales y demás, porque hay que insistir en normativa que regule y que fundamentalmente sancione a quienes atacan el ambiente. La última de mi parte, ¿cómo está viendo la gestión Perotti en la provincia? Bueno, entiendo que las propuestas de gobierno, tanto a nivel provincial como nacional, seguramente se han visto complicadas por todo el tema de la pandemia. Veo con muy buenos ojos que la provincia haya seguido en líneas generales las políticas de salud y las indicaciones sanitarias fundamentalmente de la nación, y en eso ha habido una buena coordinación. Pero obviamente todos los presupuestos, tanto nacionales como provinciales, están digamos, dirigidos a atender el tema de la pandemia. Entonces, obviamente, lo que a lo mejor se pensaba hacer en alguna instancia, todo eso quedó subsumido en los gastos que implican la pandemia, que no es solamente gastos médicos, sino todo lo que ha implicado la atención del personal, la atención del sistema de salud en general, digamos. Ha organizado la provincia de forma muy correcta todo lo que tenga que ver con la vacunación de la población en general, de los docentes en particular. Esto lo dice todo el mundo. Es muy bueno, está avanzándose bien en ese sentido. Obviamente que todos quisiéramos estar vacunados y poder estar mejor. Veo bien la relación que el gobierno provincial tiene con el gobierno nacional, de manera tal que ha podido articular acciones, por ejemplo, con el Ministerio de Infraestructura para la construcción de viviendas en toda la provincia. Van a ser casi 4.000 viviendas en toda la provincia. Las necesidades son más, pero se avanza claramente en esa cuestión. Veo con muy buenos ojos la recategorización, digamos, de lo que es la Secretaría de la Mujer, de Mujeres y Diversidades, y bueno, y el trabajo de esa Secretaría en todo el territorio, porque, bueno, todo el mundo se queja de las situaciones que vivimos de violencia de género en todo el país en general. La provincia también no escapa a esa cuestión y es necesario, como dijo Alberto, hacer un gran consenso social para luchar contra la violencia de género. Creo que la propuesta salarial que ha hecho el gobierno provincial este año a la docencia ha sido una buena propuesta, en línea con la propuesta que se aprobó a nivel nacional en la paritaria federal docente, y me parece que, digamos, entre la propuesta salarial, la vacunación a todos los docentes, me parece que hay una intención de cuidar a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación. ¿Y en seguridad? Y estamos siempre complicados. Es un tema que no se termina de resolver en nuestra provincia. Estamos, bueno, expectantes ahora con la asunción del nuevo ministro para ver cuáles son las propuestas de trabajo que tenga, pero en realidad esto el ciudadano común que es víctima de los hechos de inseguridad no lo entiende, digamos, exige soluciones urgentes. Esperamos que podamos tenerlo. También en eso tenemos que poner todos un poco de voluntad también, pero es urgente porque, digamos, hay situaciones como en la ciudad de Rosario, como hace mucho tiempo, esto no es nuevo, que está realmente complicado y hay muchísimo miedo. Gracias por venir, Patricia. A ustedes.